Bienvenidos a Easy Econometrics, su canal virtual de econometría. En este video vamos a aprender sobre las pruebas de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición educada sobre algo en el mundo que nos rodea. Debe poder comprobarse, ya sea mediante experimentos u observaciones. Por ejemplo, un nuevo medicamento que creas que pueda funcionar. Una forma de enseñar que creas que pueda ser mejor. Una posible ubicación de nuevas especies animales. Una forma más sencilla de tomar exámenes. En realidad, puede ser cualquier cosa, siempre que se pueda poner a prueba. ¿Cómo hacer un enunciado para la hipótesis? Si vas a proponer una hipótesis, es habitual escribir un enunciado. Tu enunciado debe tener el siguiente aspecto. Si yo hago esto a una variable independiente, entonces esto ocurrirá a la variable dependiente. Por ejemplo, si agrego suplementos naturales además del agua que le doy a mis plantas, entonces mis plantas crecerán mejor. Es decir, si le agrego cáscaras de huevo a la tierra en donde están mis plantas, más una buena rociada de agua, mis plantas serán muy felices. ¿Qué características debe tener un enunciado para la hipótesis? Un buen enunciado para la hipótesis debe tener las siguientes características. Incluir una declaración sí y entonces. Incluir las variables independiente y dependiente. Ser comprobable mediante un experimento, una encuesta u otra técnica científicamente sólida. ¿Qué son las pruebas de hipótesis? Las pruebas de hipótesis son una forma de comprobar los resultados de una encuesta o experimento para ver si los resultados son significativos. Básicamente, se comprueba si los resultados son válidos calculando las probabilidades de que no se hayan producido por casualidad. Si los resultados se han producido por casualidad, el experimento no podrá repetirse y por tanto tendrá poca utilidad. La hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula son los valores que no esperamos. La hipótesis nula tiene en su redacción una negación, la palabra no o su equivalente. Mientras que la hipótesis alternativa son los valores que sí esperamos. La hipótesis alternativa es lo que podríamos pensar que es cierto o esperamos probar que es cierto. Por ejemplo, si estudiamos como hipótesis alternativa que la estatura media de la población de un pueblo de 20.000 habitantes es de 1,70 m y tomamos como muestra a 50 habitantes, la hipótesis nula sería la contraria. La estatura media no es de 1,70 m. Si de esos 50 habitantes la estatura media es de 1,70 m, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Error de tipo 1 y 2. El error de tipo 1 es rechazar una hipótesis nula verdadera, mientras que el error de tipo 2 es no rechazar una hipótesis nula falsa. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 está dada por el nivel de significancia que se establece para la prueba de hipótesis. Un nivel de significancia de 0.05 indica que estamos dispuestos a aceptar una probabilidad de 5% de estar equivocados al rechazar la hipótesis nula. Para reducir este riesgo, se debe utilizar un valor menor para el nivel de significancia. Sin embargo, usar un valor menor significa que tendremos menos probabilidad de detectar una diferencia si ésta existe realmente. Podemos ver la gráfica de la distribución de los betas en forma de campana, en donde podemos apreciar la probabilidad de error de tipo 1 para una cola y para dos colas. ¿Sí? Se divide en la zona de aceptación y la zona de rechazo. Si un número cae en la zona de rechazo, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. La prueba T. La prueba T se usa para probar hipótesis de coeficientes dependientes de regresión individual.
Las pruebas de más de un coeficiente a la vez, hipótesis conjuntas, son típicamente realizadas con la prueba F. A continuación tenemos la fórmula de la T estadística, la cual es beta k estimado menos beta h sub 0 dividido para el error estándar de beta estimado k, en donde k es un número que va desde el 1 hasta el infinito. Beta k es el coeficiente de regresión estimada de la variable k. Beta h sub 0 es el valor del borde, usualmente 0, implícito por la hipótesis nula para beta k. Y S de beta estimado k es el error estándar estimado de beta k. Por ejemplo, tenemos la siguiente ecuación, en donde al reemplazar los números en las fórmulas, obtenemos que nuestra T estadística es de 4.88. La regla de decisión del valor crítico de T y la prueba T. Para decidir si rechazar o no rechazar una hipótesis nula basada en el valor de T calculado, usamos un valor de T crítico. El valor de T crítico nos ayuda a distinguir la región de aceptación de la región de rechazo. El valor de T crítico se selecciona de una tabla T, dependiendo de si la prueba es de un lado o de dos lados, el nivel de error de tipo 1 especificado y de los grados de libertad que hemos definido como el número de observaciones menos el número de coeficientes estimados, incluyendo la constante. Entonces, la regla de decisión es rechazar la hipótesis nula si la fórmula de T estadística es mayor a la T crítica y si la T estadística también tiene el signo implícito por la hipótesis alternativa. Ejemplo. Supongamos que Firulais tiene un restaurante, ¿sí? En el cual vamos a definir la hipótesis alternativa como positiva y la hipótesis nula como negativa. Hay 29 grados de libertad iguales a 33, que es el número de observaciones, menos 3, que es el número de parámetros, menos 1, que es la constante. Digamos que queremos un nivel de significancia del 5%. Nos dirigimos a la tabla T y el número obtenido es 1.699. Podemos ver en nuestra tabla T que el nivel de significancia para una prueba estadística de una sola cola al 5% con 29 grados de libertad es de 1.699. ¿Sí? Entonces, la regla de decisión nos dice que debemos rechazar la hipótesis nula si el T estadístico en términos absolutos es mayor a 1.699, que es nuestro T crítico, y si TP, que es nuestro T estadístico, es positivo. En este caso, nuestro T estadístico es de 4.88, el cual es mayor a 1.699, que es nuestro T crítico. Como conclusión podemos decir que rechazamos la hipótesis nula y concluimos que la población tiende a tener una relación positiva con los ingresos del restaurante de Firulais, manteniendo las otras variables de la ecuación constantes. Elegir un nivel de significancia. El nivel de significancia mide la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, error de tipo 1. Por ejemplo, un nivel de significancia de 0.05 indica que hay un riesgo del 5% de concluir que existe una diferencia cuando en realidad no hay ninguna diferencia. Podemos ver aquí en la gráfica que 0.05 está dividido para las dos colas, lo que sería 0.025, y las áreas sombreadas son la región crítica para una prueba de dos colas. La media de la muestra es 330.6. Este número se encuentra dentro de la región crítica, lo que indica que es estadísticamente significativa al nivel de 0.05. También podemos ver si es estadísticamente significativo usando el otro nivel de significancia común de 0.01, es decir, del 1%.
Como podemos observar, cada una de las dos áreas sombreadas tiene una probabilidad de 0.005, lo que suma una probabilidad total de 0.01. Esta vez, nuestra media de la muestra no está dentro de la región crítica y no podemos rechazar la hipótesis nula. Intervalos de confianza. Un intervalo de confianza es un rango que contiene el valor verdadero de un objeto, un porcentaje especificado del tiempo. Un intervalo de confianza nos va a permitir calcular dos valores alrededor de una media muestral, uno superior y otro inferior. El intervalo de confianza se define como beta estimado más menos la t crítica que multiplica el error estándar del beta estimado. Por ejemplo, tenemos esta ecuación. ¿Cómo se vería un intervalo de confianza del 90% para beta estimado p? Primero, beta estimado p es 0.3547. Luego, el error estándar de beta estimado p es 0.0727. Y tenemos 29 grados de libertad, ya que es 33 menos 3 menos 1. ¿Sí? Y nuestro t crítico es de 1.699. Intervalo de confianza viene a ser de la siguiente manera: 0.3547 más menos 1.699 por 0.0727. Esto nos da como resultado dos valores, uno inferior y otro superior. Como conclusión, tenemos la confianza de que el coeficiente verdadero caerá entre 0.2312 y 0.4782 el 90% del tiempo. Valor P. El valor P nos dice el nivel más bajo de significancia, al cual podríamos rechazar la hipótesis nula. Este valor P va de 0 a 1. ¿Cómo calculamos el valor P? Una opción sería revisar páginas y páginas de tablas estadísticas, buscando el nivel de significancia que coincida exactamente con el resultado de la regresión. Esto podría tomar días. Afortunadamente, los programas econométricos calculan los valores de P automáticamente. Tenemos a eViews, tenemos a Stata, a SPSS y a Minitab. ¿Cómo usaríamos un valor P para correr una prueba T? Si el nivel de significancia elegido es del 5% y el valor de P es menor a 0.05, entonces podemos rechazar la hipótesis nula siempre y cuando el signo esté en la dirección esperada. ¿Sí? La regla de decisión sería rechazar h sub 0 si el valor de pk es menor al nivel de significancia y si beta k tiene el signo implícito por ha. ¿Sí? Ejemplos de pruebas T. Pruebas T de un solo lado. El uso más común de la prueba T de un solo lado es determinar si un coeficiente de regresión es estadísticamente diferente de 0 en la dirección predicha por la teoría. Ejemplo. Consideremos que Mickey tiene una distribuidora de autos. Se hipotetiza que las ventas de autos nuevos, Y, están en función del ingreso real disponible, X1, y del precio promedio de un auto nuevo, X2, ajustado por el índice de precios al consumidor. Supongamos que pasamos algún tiempo revisando la literatura sobre la industria automovilística y estamos inspirados para probar una nueva teoría. Decidimos agregar una tercera variable independiente, el número de vehículos deportivos utilitarios vendidos, que sería X3, para tomar en cuenta que algunos potenciales compradores de autos nuevos ahora compran este tipo de autos. Entonces, en la fórmula tenemos que las ventas que están denotadas por la letra Y dependen de X1, que se hipotetiza como positivo, ya que a mayor ingreso, mayor dinero, entonces habrán mayores ventas. X2 es negativo, ya que
a mayor número de autos comprados en otros lugares, menores ventas tendremos nosotros. Y X3, que también es negativo, ya que a mayor número de vehículos utilitarios deportivos comprados en otros lugares, menor serán nuestras ventas, más el error. Pasos para trabajar con las pruebas T. El primer paso es establecer la hipótesis nula y alternativa. ¿Sí? Vamos a establecer la hipótesis nula y alternativa de x1, x2 y x3 respectivamente. Entonces, como esperamos que sea positiva x1, vamos a ponerlo con el signo mayor. ¿Sí? Como esperamos que sea negativo x2, vamos a escribirlo con el signo menor que. Y como esperamos que sea negativo el signo de x3, vamos a anotarlo con menor que. El paso número 2 es elegir un nivel de significancia y por lo tanto un valor de t crítico. Asumamos que hemos considerado los diversos costos de cometer un error de tipo 1 o 2 y hemos escogido 5% como nivel de significancia para realizar la prueba. Hay 10 observaciones en el conjunto de datos y por lo tanto habrán 6 grados de libertad. 10 menos 3 menos 1. A un nivel de significancia del 5%, el valor crítico de t puede ser encontrado en la tabla T. Este valor es de 1.943. El tercer paso es correr la regresión y obtener un valor de t estimado. Ahora usamos los datos para correr la regresión a Nibius y obtener el siguiente resultado. En donde Y es la venta de autos nuevos en cientos de miles de unidades en el año T. X1 es el ingreso real disponible en cientos de billones de dólares. X2 es el precio promedio de un auto nuevo en el año T. Y X3 es el número de vehículos deportivos utilitarios vendidos en el año T en millones. Como podemos observar, X1 es positivo, ya que esperamos que sea positivo. X2 es positivo, ya que el precio promedio de un auto nuevo en el año T está en dólares, es decir, a mayor precio, menor cantidad vendida. Aquí ya tenemos algo de qué preocuparnos, ya que supuestamente debería ser un signo negativo, ¿sí? Y X3, que sería mayor número de vehículos utilitarios vendidos, menor serán nuestras ventas de autos normales. Entonces los números en paréntesis son los errores estándar estimados de los betas. Y los valores t que serán usados en estas pruebas de hipótesis son obtenidos del software econométrico. El paso número 4 es aplicar la regla de decisión comparando el valor de t calculado con el valor de t crítico para poder rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Recordemos la regla de decisión. Rechazar la hipótesis nula si el t estimado en términos absolutos es mayor al t crítico y si el t estimado también tiene signo implícito por HA, es decir, la hipótesis alternativa. Para beta 1, rechazar H sub 0, es decir, la hipótesis nula, si 2.1 en términos absolutos es mayor a 1.943 y si 2.1 es positivo. En el caso del ingreso disponible, rechazamos la hipótesis nula, que beta 1 es menor o igual a 0, dado que 2.1 es de hecho más grande que 1.943. El resultado, que es la hipótesis alternativa beta 1 mayor a 0, es como esperábamos sobre la base de la teoría, dado que a mayor ingreso en el país, mayor serán las ventas de autos esperadas. Para beta 2, rechazar H sub 0 si 5.6 es mayor a 1.943 y si 5.6 es negativo. En el caso de los precios, la t estadística es mayor que la t crítica. Sin embargo,
el signo no es el que esperábamos, dado que las dos condiciones en la regla de decisión deben ser cumplidas. No podemos rechazar la hipótesis nula que beta 2 es mayor o igual a 0. Esto significa que no podemos rechazar la hipótesis de que los precios tienen un efecto cero positivo sobre la venta de autos nuevos. Y para beta 3, rechazar la hipótesis nula si menos 0.1 es mayor a 1.943 y si menos 0.1 es negativo. En el caso de las ventas de vehículos deportivos utilitarios, el coeficiente beta estimado 3 no es estadísticamente diferente de 0, dado que menos 0.1 en términos absolutos es menor a 1.943. Y no podemos rechazar la hipótesis nula de que beta es mayor o igual a 0, incluso aunque el coeficiente estimado tiene el signo implícito por la hipótesis alternativa. Podemos ver aquí en el gráfico, en forma de campana, ¿sí?, la distribución de los betas estimados, en donde tenemos la zona de rechazo, que es toda esta zona de acá, que estoy pintando en rojo, ¿sí? Y también tenemos una zona de aceptación, que es la que voy a pintar en azul. Es todo esto, nuestra zona de aceptación. Entonces, como vimos anteriormente, cualquier valor que caiga dentro de esta zona azul, aceptamos la hipótesis nula. Y cualquier valor que caiga dentro de esta zona roja, rechazamos la hipótesis nula. Como nuestro T cayó en la zona de rechazo, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa de que beta 1 es mayor a 0. También tenemos esta otra gráfica. De igual forma, tiene la forma de una campana. Tenemos la zona de rechazo, la zona de aceptación, y en este caso el beta de nuestra T cayó en la zona de aceptación. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la alternativa. Pruebas T de dos lados. Aunque la mayoría de hipótesis en el análisis de regresión pueden ser probadas con pruebas T de un solo lado, las pruebas T de dos lados son apropiadas en situaciones particulares. Algunas veces, los investigadores encuentran hipótesis que deberían ser rechazadas si los coeficientes estimados son significativamente diferentes de 0, o un valor específico distinto de 0, en cualquier dirección. Esta situación requiere de una prueba T de dos lados. Los tipos de circunstancias que llaman para una prueba T de dos lados caen dentro de dos categorías. La primera es pruebas T de dos lados, de si un coeficiente estimado es significativamente diferente de 0. Y la segunda son las pruebas T de dos lados, de si un coeficiente estimado es significativamente diferente de un valor específico distinto de 0. Probar si un beta estimado es significativamente diferente de 0. El primer caso para una prueba T de dos lados de beta estimado se da cuando hay dos o más hipótesis contradictorias sobre el signo esperado de un coeficiente. Por ejemplo, el impacto del ingreso promedio de las personas de un área determinada sobre el número esperado de clientes en un restaurante de comida rápida en esa área es ambiguo. Un barrio de ingresos altos podría tener más personas yendo a cenar afuera, pero ellos podrían decidir ir a comer a un restaurante más formal. Como resultado, podríamos correr una prueba T de dos lados alrededor de 0 para determinar si el coeficiente de ingresos estimado es significativamente diferente de 0 en cualquier dirección. ¿Sí? Tenemos aquí que la hipótesis alternativa es diferente de 0. ¿Sí? Y aquí es igual a 0. En el gráfico podemos observar el valor crítico de dos lados, positivo y negativo, o superior e inferior. Tenemos las zonas de rechazo, ¿sí? Las dos zonas de rechazo. Y tenemos que el valor estimado de T es 2.37, cae en la zona de rechazo
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Rechazamos esto de aquí, se rechaza. Y aceptamos la hipótesis alternativa de que beta i es un número diferente de 0. Una prueba T de dos lados implica dos regiones de rechazo diferentes, una positiva y otra negativa alrededor de la región de aceptación. Un valor de T crítico debe ser incrementado para lograr el mismo nivel de significancia con una prueba de dos lados. Un valor de T crítico debe ser incrementado para lograr el mismo nivel de significancia con una prueba de T. Un valor de T crítico debe ser incrementado para lograr el mismo nivel de significancia con una prueba T de dos lados como puede ser logrado con una prueba T de un solo lado. Pasos para realizar una prueba T de dos lados. El primero es establecer la hipótesis nula y alternativa. ¿Sí? El segundo es elegir un nivel de significancia y por lo tanto un valor de T crítico. Decidimos mantener un nivel de significancia del 5%. Pero ahora esta cantidad debe ser distribuida en dos regiones de rechazo para 29 grados de libertad. El valor de T crítico encontrado en la tabla T es de 2.045. Como la prueba T es de dos lados, se debe tener dos valores de T crítico que sean más 2.045 y menos 2.045, ¿sí? Aquí y para acá. ¿Sí? Aquí tenemos el lado positivo, el negativo. Partimos en la mitad y sería 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el tercer paso es correr la regresión y obtener un valor de T estimado. Dado que el valor implícito por la hipótesis nula es todavía 0, el valor de T estimado es de 2.37, dado en el ejemplo anterior. El cuarto paso es aplicar la regla de decisión, comparando el valor de T calculado con el valor de T crítico para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Una vez más usaremos la regla de decisión, pero dado que la hipótesis alternativa especifica cualquiera de los dos signos, la regla de decisión se simplifica a: para beta i, rechazar la hipótesis nula si 2.37 en términos absolutos es mayor a 2.045. En este caso rechazamos la hipótesis nula que beta i es igual a 0, porque 2.37 es más grande que 2.045. Pruebas T de dos lados de si un coeficiente estimado es significativamente diferente de un valor específico distinto de 0. El segundo caso para una prueba T de dos lados se da cuando hay una razón para esperar un valor específico diferente de 0 para un coeficiente estimado. Limitaciones de la prueba T. La prueba T no prueba validez teórica. El propósito de la prueba T es ayudar al investigador a hacer inferencias sobre un coeficiente de población en particular, basado en un estimado obtenido de una muestra de esa población. Algunos investigadores principiantes concluyen que cualquier resultado estadísticamente significativo también es teóricamente correcto. Tal conclusión confunde la significación estadística con la validez teórica. Consideremos, por ejemplo, la siguiente regresión estimada que explica el índice de precios al consumidor de un país. Debemos establecer la hipótesis nula y alternativa. Elegir un nivel de significancia y por lo tanto un valor de T crítico. Tenemos un nivel de significancia del 5%, tenemos que los grados de libertad son 18, la T crítica es 2.101 y el T estimado es menos 13.09 y 19.5. Aplicar la regla de decisión comparando el valor de T calculado con el valor de T crítico para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Entonces, para C, rechazar la hipótesis nula si menos 13.09 es mayor a 2.101. Y para C al cuadrado, rechazar la hipótesis nula si 19.5 es mayor a 2.101. Como podemos ver, ambos
son mayores. ¿Sí? Conclusión. Rechazamos la hipótesis nula de no efecto en estos casos y concluimos que c y c cuadrado son variables estadísticamente significativas en explicar P. P es el índice de precios al consumidor y C es la cantidad acumulada de lluvia en el país. Acabamos de demostrar que la lluvia es estadísticamente significativa para explicar los precios de consumo. ¿Esto también demuestra que la teoría es válida? Por supuesto que no. Conclusión. No debemos concluir que la significancia estadística, como se muestra en la prueba T, es lo mismo que validez teórica. La prueba T no prueba importancia. Uno de los posibles usos de una ecuación de regresión es ayudar a determinar cuál variable independiente tiene mayor efecto, es decir, importancia sobre la variable dependiente. Algunos investigadores principiantes piensan que las variables estadísticamente significativas en su regresión estimada son también las más importantes en términos de explicar en una gran porción los movimientos de la variable dependiente. La significancia estadística indica la probabilidad de que los resultados de una muestra en particular podrían haber sido obtenidos por casualidad, pero esto dice muy poco acerca de cuáles variables determinan en mayor porción las variaciones en la variable dependiente. Ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación, ¿sí? En donde Y son las ventas de los productos, ¿sí? X1 son cientos de dólares gastados en publicidad de revistas y X2 es cientos de dólares gastados en publicidad en TV. ¿Dónde deberíamos invertir nuestro dinero para publicidad? Esto quiere decir, ¿cuáles variables independientes tienen mayor impacto por dólar en Y? ¿Cuáles serán? ¿X1 o X2? ¿Invertir en publicidad en revistas o publicidad en la TV? Dado que el coeficiente de X2 es 20 veces el coeficiente de X1, diríamos que X2 es más importante. ¿Sí? Es de 200. Es 20 veces más grande que X1. ¿Cuál coeficiente es más estadísticamente significativo o diferente de 0? Dado con una prueba T de 10, X1 es más estadísticamente significativo que X2, cuyo valor es de 8. Entonces, vemos que X1 tiene un 10 y X2 tiene un 8. Entonces, van empatados, ¿no? Todo esto significa que tenemos más evidencia que el coeficiente es positivo, no que la variable en sí misma es necesariamente más importante en determinar Y. La prueba T no está destinada para pruebas de toda la población. La prueba T ayuda a hacer inferencias acerca del valor verdadero de un parámetro de una estimación calculada de una muestra de la población. Si un coeficiente es calculado de la población entera, entonces una estimación insesgada ya mide el valor de la población y una prueba T significativa no añade nada a este conocimiento. Si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande para acercarse al tamaño de la población, entonces el error estándar caerá cerca de 0, porque la distribución de las estimaciones se hacen más y más estrechas alrededor del parámetro verdadero. El error estándar se acercará a 0 a medida que el tamaño de la muestra se acerque al infinito. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer un ejercicio de repaso. Supongamos que estimamos un modelo de los precios de las casas para determinar el impacto de tener una casa, una casita de estas, ¿sí?, frente a la playa. ¿Sí? Tenemos aquí el mar y aquí la arena. Sobre el valor de una casa, hacemos una investigación y decidimos usar el tamaño del lote en lugar del tamaño de la casa por una serie de razones teóricas y de disponibilidad de datos. Obtenemos
los siguientes resultados, en donde price es el precio de la casa en miles de dólares, lot es el tamaño del lote de la casa en miles de pies cuadrados, age es la antigüedad de la casa en años, bed es el número de habitaciones en la casa, fire es una variable dummy para una chimenea, 1 sí para la casa y beach una variable dummy por tener una casa frente a la playa, 1 sí para la casa y. Entonces, la primera pregunta es, se espera que las variables lot, tamaño del lote, bed, número de habitaciones y beach tengan coeficientes positivos. Entonces, se espera que lot, bed y beach sean positivos. Crear y probar las hipótesis apropiadas para evaluar estas expectativas a un nivel de significancia del 5%. Entonces, como vimos, lot tiene un t estadístico del 5%, perdón, de el t de lot, ¿sí? Vamos a comenzar distribuyendo lot, bed, y beach. Entonces, podemos observar que lot tiene un t estadístico de 5, bed de 10 y beach de 10. Entonces, anotamos 5, 10 y 10. ¿Ya? El número de observaciones es de 30. Tenemos 30 observaciones. El número de parámetros son 1, 2, 3, 4 y 5. Y aparte tenemos una constante. Entonces, el número de parámetros son 5. El número de constante son una constante. Entonces vamos primero a encontrar los grados de libertad. ¿Sí? Los grados de libertad es igual a el número de observaciones menos el número de parámetros menos 1. Entonces tenemos que el número de observaciones son 30 menos el número de parámetros son 5 menos 1. Esto nos da un resultado de 24. Entonces este 24 son nuestros grados de libertad. Entonces ya tenemos los grados de libertad. Ahora el nivel de significancia nos dice que es del 5%. Con estos dos valores nos vamos a dirigir a la tabla T. En nuestra tabla T buscamos 24 grados de libertad con un nivel de significancia de una sola cola del 5% que está en la segunda fila. Entonces obtenemos un valor de 1.711. Entonces tenemos que grados de libertad 24, nivel de significancia es igual a 5% de una cola. Nuestro T crítico es de 1.711.
¿Qué nos dice la regla de decisión? La regla de decisión nos dice que rechazar la hipótesis nula si el t normal en términos absolutos es mayor al t crítico y si nuestro t normal tiene un signo implícito por la hipótesis alternativa. Entonces vamos a escribir nuestra hipótesis nula y alternativa. Nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Primero establecemos nuestra hipótesis alternativa, que es lo que esperamos que suceda. Esperamos que sean positivos los betas estimados que estamos evaluando, es decir, que sean mayor a 0. Y el contrario sería menor o igual a 0 de los betas, es decir, que nuestros betas sean negativos. Entonces rechazamos la hipótesis nula si t en términos absolutos, vamos a ver con LOT, que 5 es mayor a 1.711. Con B de 10 si es mayor a 1.711 y si 10 de bit es mayor a 1.711. Ok. Como podemos ver, todos estos valores son mayor a 1.711. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Es decir, existe un alto nivel de significancia para que estas variables sean positivas. El literal B nos dice, se espera que la variable h tenga un coeficiente negativo. Crear y probar las hipótesis apropiadas para evaluar esta expectativa a un nivel de significancia del 10%. Entonces, comencemos escribiendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa beta nos dice que esperamos que este sea negativo. Por lo tanto, la hipótesis nula será mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, primero establecemos las hipótesis nula y alternativa. Nos pide evaluar esto con un nivel de significancia del 10%. Recordemos que los grados de libertad eran 24. Y para obtener nuestro t crítico, nos vamos a dirigir a nuestra tabla T. Podemos observar que al 10% en una cola con 24 grados de libertad tenemos un valor de 1.318. Entonces vamos a escribir el valor del t crítico de 1.318. Recordemos también que el t estadístico de la variable h tenía un resultado de 1. Entonces, la regla de decisión nos dice que rechacemos la hipótesis nula si t estadístico en términos absolutos es mayor a t crítico y si t estadístico tiene el signo implícito por la hipótesis alternativa. En este caso, nuestro t estadístico es 1. Será mayor a
1.318. Pues no, resulta que no es mayor. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula de que el beta es menor a 0. La siguiente pregunta, literal C, nos dice que en un principio se espera que Fire tenga un coeficiente positivo. Pero uno de nuestros amigos dice que las chimeneas son un desorden y un dolor de cabeza mantenerlas limpias, así que no estamos seguros. Correr una prueba T de 2 lados alrededor de 0 para probar estas expectativas a un nivel de significancia del 5%. Entonces, lo que vamos a hacer es una prueba de 2 lados, ¿sí? Dibujamos la campanita, dividimos en la mitad, ponemos nuestro 0 y ahora sí comenzamos a escribir nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Ok, entonces nuestra hipótesis alternativa es que no sabemos si es positivo o negativo. Entonces sería un valor diferente de 0. Puede ser inferior o superior. Y nuestra hipótesis nula es que sea un valor igual a 0. Entonces ya establecimos nuestras hipótesis nula y alternativa. Tenemos nuestro nivel de significancia del 5%. Tenemos nuestros grados de libertad, que son 24. Y el T crítico para esto lo vamos a buscar en nuestra tabla T. Una prueba de 2 colas de un 5%. Tenemos que estar en la tercera fila con 24 grados de libertad. Nos da 2.064. Entonces, nuestro T crítico es de 2.064. ¿Sí? Entonces nuestro coeficiente Fire tenía un T estadístico de, si recordamos, podemos regresar y ver cuál es el valor. El valor es de 4, ¿sí? Es el valor de nuestro T estadístico. Entonces aplicamos la regla de decisión. Es 4 en términos absolutos mayor a 2.064. Sí lo es. Entonces podemos rechazar la hipótesis nula. La rechazamos y aceptamos la hipótesis alternativa de que beta es diferente de 0 tanto en izquierda como en derecha. Entonces pasemos a graficarlo. .064 positivo y menos 2.064 negativo. Son nuestras zonas
de rechazo. ¿Sí? Nuestros T críticos. Podemos ver que el T estadístico es de 4, es decir, se encuentra en la zona de rechazo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Literal D. ¿Qué problemas parecen existir en esta ecuación? ¿Hay algún signo no esperado? ¿Tenemos algunos coeficientes que no son significativamente diferentes de 0? Recordemos que obtuvimos un problema con el coeficiente, ya que aquí no rechazamos. No rechazamos la hipótesis nula, ya que 1 no es mayor que 1.318. Esto se da debido a que hay un problema con la teoría. A mayor antigüedad, ¿sí?, menor será el precio. Entonces sería negativo. Pero en este caso no es significativo, a un 10%. Lo que podríamos hacer para solucionar esto vamos directamente a la pregunta F. ¿Sí? Escogimos un nivel de significancia para la variable h del 10%. Pero esta vez vamos a cambiarlo por el 5%. Entonces, decíamos que la hipótesis nula y la hipótesis alternativa para esta variable era que sea menor a 0 y beta sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Con un nivel de significancia del 5% y 24 grados de libertad. Entonces vamos a buscar nuestra T crítica para una prueba de una cola, 5%, 24 grados de libertad. 5%, 24 grados de libertad, 1.711. Vemos que es 1.711. Es 1 mayor a 1.711, pues no seguimos rechazando la hipótesis nula, ya que no tiene suficiente significancia para decir que el signo de h debe ser negativo. Lo que podemos seguir haciendo es utilizar el otro nivel de significancia que nos queda, que es el del 1%. Entonces, a 1% con 24 grados de libertad tendríamos una T crítica 1%
Una cola, 24 grados de libertad. Nos da un tamaño incluso mayor. La solución para este problema sería omitir esta variable. Muchas gracias por su atención.